Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia en primer lugar y en segundo lugar agradecer a la gestoría Sánchez de la Blanca, tanto a Juan como a Jesús Isidro, su disponibilidad. En cuanto le comentamos que queríamos hacer esta charla, segunda charla, ya el año pasado hicimos una charla sobre herencias y testamentos, y también lo hiciste, Juan, que te hemos cogido, te vamos a contratar en nómina, y muchas gracias de verdad por vuestra disponibilidad y aceptar esta segunda charla informativa que desde la Asociación de Vecinos de San Blas hemos preparado. Creemos que es un tema interesante y bueno, pues yo creo que incluso lo podíamos instaurar en todos los años, tener algún tema, alguna charla informativa de interés y algún tema que pueda ser interesante a todos, y se podría hacer, si te cogemos la palabra, pues lo podemos hacer incluso todos los años. Bueno, yo como radioaficionado que soy, sé lo importante de mantener la distancia a los micrófonos. Pero en este caso no me estoy monitorizando, de tal manera que si el audio no es correcto o no lo manejo con la debida soltura, pues ruego que me haga una señal el operador. Bueno, como ya se han dado los agradecimientos preceptivos, yo lo único que tengo que decir, voy a empezar diciendo que bueno, yo me siento halagado de que haya tanta gente, tantos donatarios y prestatarios interesados en el tema, pero la verdad es que en el fondo tampoco me extraña, no me extraña que suscite interés. Ya llevo 30 años trabajando, empecé con mi padre y bueno, el tema del préstamo o donaciones de bienes de padres a hijos suele ser muy común. De hecho, todos los años tramitamos una cantidad importante de operaciones de este tipo. Y es lógico. ¿Cómo no va a ser lógico el que un padre quiera ayudar a su hijo? Es una cosa normal. Sobre todo ya cuando llegamos a determinada edad, donde ya empezamos a ver que no tenemos tantas necesidades. No tenemos tantas. Y vemos a nuestros hijos, pues a lo mejor padecer por un problema que nosotros les podemos dar solución. Bueno, tanto sea el padre de Noruega como de Mozambique, pues el padre lo normal, padre o la madre. Voy a hablar, no voy a estar diciendo todo el rato padre y madre. Lo normal es que les ayuden. Claro, aquí nos encontramos, y suele ser muy recurrente el tema, en que hay un gran desconocimiento sobre la forma de operar. Porque realmente dar un préstamo o donar algo a nuestros hijos, regalarle algo a nuestros hijos, es una cosa que tampoco necesitaría ningún problema. Vamos a ver, ¿qué problema hay? A mi hijo le hacen falta 10.000 euros. Mañana los tienes. Pero, ojo, vivimos bajo un Estado. Hay un Estado organizado que tiene un departamento que se llama Hacienda. Y en cualquier operación económica que pueda ser valuable o pueda llegar a tener alguna repercusión tributaria, ahí va a estar. Tenemos que hacerlo de una manera correcta, de tal manera que no tengamos problemas, porque encima que estamos regalando o prestando un dinero a nuestros hijos, pues lo que no queremos encima es tener problemas con Hacienda, en este caso, ¿vale? Bien. Por eso me he centrado, he elegido yo personalmente, no ha sido Jerónimo ni Andrés, me dieron la libertad de elegir de qué hablaba hoy. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema. Son dos las operaciones de las que voy a tratar. Por un lado están los préstamos y por otro lado están las donaciones. Vamos a empezar por los préstamos. Y primero voy a hablar de un préstamo del que no voy a hablar. Préstamos, según la legislación española, hay de dos tipos. Hay de dos tipos. Están los préstamos que se denominan de uso y los préstamos de consumo, no préstamos al consumo, préstamos de uso. Los préstamos de uso son aquellos mediante los cuales una persona que es la prestataria entrega un bien a otra persona para que lo use y posteriormente se lo devuelva. Puede decir, vale, pues muy bien, pero a mí me tiene que devolver lo que yo le he dejado, no otra cosa. Por ejemplo, un préstamo de un coche. Bueno, pues mira, te presto el coche para que te vayas de vacaciones, a tu regreso me lo devuelves, eso es un préstamo.
la palabreja que utiliza la legislación es la de comodato. Realmente eso es un comodato. Y se suele dar no solamente en el ámbito familiar, sino también en empresas. Muchas veces vamos con el coche de sustitución, bueno, realmente lo que me están haciendo es un comodato de un vehículo. Es un préstamo de uso. ¿Por qué es un préstamo de uso? Porque tienes que devolver exactamente lo que te han dado, no otra cosa. Es decir, a mí me tienes que devolver mi coche, no un coche igual que el que te he dado, mi coche. Y además la segunda condición para que se califique como préstamo es que sea gratuito, es decir, no me puedes cobrar, porque si me cobras ya no es un préstamo, es un alquiler. Lo digo porque es posible que alguien pues esté interesado en documentar o dejar justificado la cesión gratuita de una vivienda a un hijo, pero sin entregársela como donación. Es decir, yo sigo siendo el dueño, yo te la presto para que tú la uses. Pero de ese préstamo no voy a hablar hoy. Tiene su intríngulis y su formalidad. Voy a hablar del otro préstamo, del más habitual, que es el préstamo simple o mutuo, que se llama así, que es el préstamo de dinero, el que todos conocemos. Prestar dinero. El préstamo de dinero es un contrato mediante el cual una parte, que es el prestatario, entrega a otra una determinada cantidad de dinero, pero ya para que él sea el dueño de ese dinero. Él es el propietario, el prestatario es el dueño de ese dinero. Y lo único que asume el prestatario es la de devolver otra cantidad de dinero igual a la que recibió. Pero no me tiene que devolver los mismos billetes que yo le he entregado, sino una cantidad igual. Digo esto porque cuando se hace un préstamo de cosas consumibles, fungibles, el que recibe el préstamo no tiene la obligación de devolver exactamente lo que ha recibido. Por ejemplo, si yo dono, voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero si yo dono 5 plátanos, los plátanos son para comérselos, se usan consumiéndolos. Entonces, a mí lo que me tiene que devolver el prestatario son otros 5 plátanos de la misma calidad de los que yo le he entregado, pero no los mismos 5 plátanos. ¿Me explico? Es importante esta diferenciación entre estos dos tipos de préstamos, porque mientras que el préstamo de uso siempre tiene que ser gratuito, porque si no lo fuera sería alquiler, el préstamo de dinero puede ser gratuito o no, puede ser remunerado. Yo puedo prestar un dinero y decirle: devuélveme lo que yo te he entregado, o devuélveme lo que te he entregado con un interés. ¿Vale? En ese caso sería un préstamo con interés, un préstamo retribuido. La diferencia es importante, lo vamos a ver ahora en los efectos de tributación, pero realmente en el ámbito familiar los préstamos más habituales que venimos viendo pues son préstamos para que mi hijo me devuelva ese dinero sin interés. Suele ser lo habitual, aunque nadie prohíbe que se pague un interés, ¿de acuerdo? En el préstamo de dinero, una de las consultas que más frecuentemente se nos hacen es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo entrego yo ese dinero a mi hijo? Bueno, la pregunta tiene su intríngulis, porque viene referida siempre a si se lo puede hacer en metálico o tengo que hacerlo por medio de transferencia o ingreso bancario, por una operación bancaria. En los tiempos que corremos, si de lo que se trata es evitar problemas, lo suyo es que la entrega de ese dinero al hijo se haga mediante transferencia bancaria. El metálico no está prohibido, se puede hacer un préstamo de dinero metálico, pero no puedo ocultar que puede levantar sospechas, sobre todo si la cantidad es muy elevada, de cara a que Hacienda pues puede venir a pedir explicaciones al donante, al padre, decir: bueno, ¿de dónde ha sacado usted este dinero? Si lo justifica y ve que por ese dinero ya tributó cuando lo cobró, pues no habría problema. Pero claro, es un dolor de cabeza. Sencillamente aquí de lo que se trata es de evitar al máximo los problemas que puedan llegar a dar el hecho de que yo preste un dinero a mi hijo. Así que el primer consejo que os doy es que la entrega del préstamo que vayamos a hacer a mi hijo, bueno, a mi hijo, si queréis hacérselo no hay problema, pero a los hijos, porque aquí estamos hablando sobre todo de préstamos familiares, se haga por medio de transferencia bancaria. Es decir, uno va al banco y transfiere a la cuenta de mi hijo la cantidad que hayáis acordado. ¿De acuerdo? Eso es importante. Más que nada por evitar dolor de cabeza. Repito, no está prohibido hacerlo en efectivo, pero es muy aconsejable el hacerlo a través de transferencia bancaria. ¿Vale? Bueno,
cuál es la duración del préstamo, es decir, cuándo me tiene que devolver ese dinero, porque es importante que el hijo me tenga que devolver el dinero, porque si no, no es un préstamo. Si yo le doy un dinero a mi hijo para que él no me lo devuelva, estaríamos en la segunda parte de mi intervención, que sería una donación, ¿eh? Es decir, yo voy a dar un préstamo a mi hijo, no le voy a cobrar nada por dar el préstamo, es decir, no le voy a cobrar intereses, porque el pobre muchacho, cuando ha ido al banco, le han dicho que entre gastos, comisiones e intereses, los 10.000 o 20.000 euros que le voy a dar, pues resulta que al final se convierte en una cantidad importante. Bueno, pues yo le voy a ayudar lo que le haga falta, yo se lo doy, que me devuelva solo lo que yo le he dado. Vamos a fijar, por ejemplo, la cantidad de 1.000 euros. ¿Cuándo me lo devuelve? Bueno, pues no hay ningún plazo, pero hay que fijar un plazo. Lo que no puede ser es hacer un contrato de préstamo y esto suele ser algo que la mayoría de los padres, cuando vienen, pues la respuesta es de, bueno, ¿cuándo él se lo tiene que devolver? Y siempre la respuesta suele ser siempre igual: cuando pueda. El pobrecico, pues cuando pueda. Hombre, vamos a ver. No podemos poner eso sencillamente, bueno, primero porque en la normativa, en el Código Civil, existe una limitación a aquellas cláusulas que impliquen dejar en la voluntad del deudor el cumplir sus obligaciones. Es decir, mire usted, si me va a pagar cuando usted quiera, pues esto no es un contrato. Un contrato tiene que ser obligatorio para ambas partes. Si yo te doy un dinero, para que me lo devuelvas y además me digas cuándo. Por eso en los acuerdos de préstamo es importante, incluso cuando se le plantea a los hijos, antes de documentarlo ni nada, es conveniente fijar una fecha. ¿Qué fecha ponemos? Claro, aquí ya venimos al truco del almendruco, porque muchos me dicen, pues pónselo a 30 años. Vamos a ver. No está prohibido hacer un préstamo a 30 años, no está prohibido, pero si le vas a dar 10.000 euros a tu hijo para que te lo devuelva el día 31 de diciembre de 2060, pues hombre, vamos a ver, no cabe en lógica humana defender que eso podría llegar a ser un préstamo. Legalmente, formalmente sí lo es, pero Hacienda podría pensar, mire usted lo que quiere, porque ahora veremos que los préstamos tributan muy poquito, usted lo que quiere es disfrazar un préstamo como una donación, así que eso no puede ser. Hay que poner un plazo razonable. Lógicamente, ¿qué plazo es un plazo razonable? Pues no está escrito en ningún sitio, porque todo depende de la premura que tenga el padre por recuperar el dinero. Pues no es lo mismo, pues diga, mira, yo te puedo prestar los 10.000 euros, pero a mí me van a hacer falta el año que viene porque tengo que hacer unos pagos, por ejemplo. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Otra, la solvencia del hijo. No es lo mismo prestarle un dinero a un hijo cuyos rendimientos, cuyos ingresos son muy bajos, que otro que a lo mejor pues tenga unos ingresos más altos y pueda permitirse reembolsar el dinero antes. Eso también sería otro indicio. Lógicamente podemos decir, bueno, pues vamos a dar el plazo que suelen dar los bancos. Los bancos, para los préstamos al consumo, sin garantías, sin hipotecas ni nada, pues a lo mejor te dan un dinero pues a 5 años, vamos a poner por caso. Claro, aquí estamos hablando de que no estamos en un comercio, no somos banqueros. A mí no me pueden exigir el mismo plazo que imponen los bancos. Puedo permitirme un plazo mayor, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de ayudar, pero hay que poner una fecha tope, una fecha de finalización. Mira, me lo tienes que devolver antes de tal fecha y así hay que dejarlo por escrito, ¿vale? ¿Cómo me lo puede devolver todo junto o me lo tiene que devolver a plazos? Como acordéis. Podéis hacer lo que hacen los bancos, pues poner, mira, me lo vas a devolver en cómodas cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. O, que suele ser lo más habitual, mira, te voy a dar 10.000 euros para que me lo devuelvas de aquí a 3 años, por ejemplo. ¿Vale? El 31 de diciembre de 2027 me lo tienes que devolver. ¿De acuerdo? Pero habitualmente se suele pactar la posibilidad de que existan amortizaciones anticipadas. Es decir, que el hijo, si tiene disponibilidad, pues a lo mejor este año me devuelve 3.000, a otro año no me devuelve nada. El caso es que si llega el día 31 de diciembre de 2027 esté todo pagado. ¿Me explico? De esa manera se le da facilidad al hijo pues para devolverlo pues, como él convenga, y no con la rigidez de plazos mensuales. Se pueden poner plazos mensuales, no hay ningún inconveniente.
Si se ponen intereses, suele ser muy raro en los contratos familiares, en los préstamos familiares, poner intereses, pero no obstante se pueden poner, ¿vale? Se pueden poner los intereses. ¿Qué interés pongo? Bueno, pues se podría poner, por ejemplo, el mismo que el banco, pero en ese caso, pues a lo mejor si mi padre me da el mismo dinero a lo que me va a cobrar el banco, pues a lo mejor digo, pues me voy al banco. O si me va a cobrar más que el banco, pues me voy al banco. Podemos fijar, lo normal es que de los pocos contratos de préstamo con intereses que he hecho, se han puesto unos intereses meramente testimoniales, muy bajitos, por debajo de lo que marca el mercado. Suelen ser mucho más bajos. Pero ya os digo que poner intereses en este tipo de contratos no suele ser lo habitual, aunque no está prohibido. Pero, esto es importante, si pactáis con vuestro hijo el que te devuelva el dinero con intereses, lo importante es que los intereses se liquiden anualmente. Se pueden liquidar todos luego al final del contrato. Por ejemplo, al cabo de 3 años me vas a pagar lo que te he dado más los intereses de los 3 años. Perfecto. Pero, ahora lo veremos, vamos a tener un problema con Hacienda. ¿Por qué? Pues porque se me van a acumular en un solo año intereses de 3. Entonces, si tengo que declarar, realmente ese año voy a declarar acumulado intereses de 3 años. Voy a tener que pagar en una sola declaración de la renta los intereses acumulados de 3 años, mientras que si los voy liquidando anualmente, pues hombre, el palo es menor. Ya os digo que es bastante poco común. Quiero decir con esto que el plazo de restitución se puede fijar de una manera más o menos flexible, pero aconsejo que si se pactan intereses, los intereses se liquiden cada año. Y en cada año, esos intereses, el prestamista, el que lo cobra, pues que lo declare en su declaración de la renta, porque si no, luego al final le va a venir una cantidad mucho mayor. El punto neurálgico de los contratos de préstamo. Bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Qué papeles? Papeles, que es lo importante. Bueno, en primer lugar, la normativa civil no exige que se tenga que hacer un préstamo por escrito. No viene en ningún sitio. Se puede hacer un préstamo perfectamente dándose la mano o hablando entre una persona y otra. Pero claro, la normativa fiscal ya dice que no. Ya dice, mire usted, ustedes pueden pactar lo que quieran, pero si quieren que esto me afecte a mí, tenga relevancia fiscal y cumple usted con las obligaciones, me lo hace por escrito. ¿De acuerdo? O sea que, en el fondo, es conveniente hacerlo por escrito. Si no, la verdad es que gran parte de mi charla no vale para nada, porque préstamos, yo puedo hacer un préstamo ahora mismo a mi hermano y punto. No tengo por qué, pero claro, ya me viene Hacienda y cuando me lo empieza a devolver a mí, me viene Hacienda, oiga usted, estos ingresos de qué son, no de un préstamo. Ah, claro, usted le ha dado un préstamo a su hermano y se lo está... ¡Qué casualidad, hombre! Es decir, hay que justificar de dónde le vienen a uno los ingresos. Por eso es la importancia de declararlo, que no cuesta, es un trámite muy sencillo. Además, ese documento privado, el hacerlo por escrito, tiene que ser fehaciente. Ya estamos con las palabrejas. Cuando una persona y otra firman un documento, ese documento tiene validez entre las personas que lo han firmado, pero frente al resto, como si no hubieran firmado nada. Yo puedo firmar con mi hermano ahora mismo que hace 10 años le presté dinero. Bueno, entre él y yo, si lo firmamos, vale. Pero si viene Hacienda, me dice, eso no vale para nada, porque me lo han podido firmar en la puerta de Hacienda. En cambio, declarándolo, hay que aportar una copia del contrato a Hacienda y Hacienda nos pone un sellito. Con lo cual, a partir de la fecha de ese sellito que me pone Hacienda legalizando el contrato, ya tiene validez. Con lo cual, logramos los dos objetivos. Lo primero, que conste por escrito todo, cuánto te he dado, cómo te lo he dado, cuándo me lo vas a devolver, si te cobro intereses o no. Y además logramos que la administración ya se tenga que someter a lo que ese escrito dice. ¿De acuerdo? O sea que es importante hacerlo por escrito y además declararlo. Es importante. Es importante además que la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales, ahora os comentaré, lo exige. O sea que es obligatorio. Además dice expresamente que ese tipo de documentos hay que presentarlo en el plazo de 30 días como máximo desde que se haga. Desde que se haga el documento me pueden decir, bueno, es que la fecha, puedes haber puesto tú también la fecha que quieras. Bueno, en los contratos de préstamo hay un punto determinante y es la fecha en la que se haya hecho la entrega del dinero. Si yo hago la entrega del dinero hoy,
eso va a estar reflejado en el banco. Luego el plazo de 30 días comenzaría lógicamente desde la fecha de la transferencia, ¿eh? Pero vamos, no suele ser este punto uno de los más conflictivos, ¿eh? Pero además el hacerlo por escrito tiene también otra ventaja, y es que si Hacienda viene a preguntar a vuestro hijo de dónde has sacado ese dinero que de golpe te ha aparecido en tu cuenta bancaria, lo puede justificar, porque previamente le has llevado los papeles a Hacienda. Entonces, ¿de dónde le aparece a usted este dinero? Pues le aparece del contrato que firmé y que ya le di. ¿Entendido? O sea que... Y luego, otra cosa muy importante, por lo que hay que hacerlo por escrito y además declararlo, es por lo siguiente. Os he dicho que el contrato de préstamo de dinero, en principio, salvo que se diga otra cosa, no devenga intereses. Pero la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta establece una presunción. Esto de la presunción es magnífico. Presume la ley que si uno presta dinero a otro, siempre es retribuido. Y además presume que usted ha ganado el tipo de interés legal. Quiero decir, que si yo presto dinero a mi hijo y lo hago a la virolé, y al cabo del tiempo me empiezan a revisar, ¿usted es que ha dado este dinero? Sí, he dado este dinero, me lo está devolviendo mi hijo. Ah, muy bien, ustedes no han hecho contrato, ¿no? Bueno, pues en ese caso, usted me tiene que declarar los intereses que se supone que está percibiendo. No, si yo no estoy percibiendo ni un duro de intereses, no. Se presume que usted está cobrándolos, salvo que se haya hecho por escrito de que no los estoy cobrando. ¿Me explico? Eso es muy peligroso, porque yo me encuentro con casos en los cuales pues Hacienda aplica la presunción y dice, bueno, ¿y dónde dice? No, ¿usted tiene por escrito pactado que no va a cobrar intereses? No, pues entonces me los paga. Pero si no los he cobrado, yo presumo que los ha cobrado, porque la ley me dice que los tengo que presumir. Punto pelota. Entonces, el hacerlo por escrito también aporta esa ventaja. En resumen, que para hacer correctamente y no tener problemas, que es para lo que estamos aquí, os aconsejo, aparte de hablar previamente con vuestro hijo de las condiciones, qué fecha me lo vas a poder devolver, o si tiene intereses o no, etcétera, dejarlo por escrito. No cuesta trabajo hacer un contrato por escrito, que no tiene más de un folio. Que aquí no estamos hablando, no es obligatorio hacerlo por escritura pública. Si queréis, podéis ir a la notaría a que ese contrato os lo hagan en escritura, pero no es obligatorio. Y aparte de hacer el contrato, presentarlo a liquidar a Hacienda. Ya está. Las dos obligaciones, rápido, barato y fácil para toda la familia. Y con eso, pues, hombre, yo creo que podremos dormir un poco más tranquilos que si lo hacemos a lo loco, porque yo me encuentro casos verdaderamente sangrantes. No me voy a poner porque tengo el tiempo limitado, pero al amigo Andrés ya le he contado uno que es que tiene tela, ¿eh? Simplemente, pero sobre todo por no saberlo, pensar que es que va a costar mucho. No, es hacer simplemente un papel, poniendo las 4 cosas. Yo le doy los dinero a mi hijo y ponemos cuándo me lo tiene que devolver, punto. Y eso lo llevo a Hacienda, me ponen un sello y fuera. Y si viene luego de dónde usted está en paro, ¿de dónde coño ha salido 20.000 euros? Pues porque me los ha dado mi padre. A ver, ¿y qué intereses tiene? ¿Y qué? No, está todo por escrito. Y además lo tiene usted desde el primer día, o sea que no me tenía ni que preguntar. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos al último punto, impuestos, porque ya hemos visto cómo se hace los requisitos básicos. ¿Qué impuestos tiene? ¿Qué impuestos gravan la operación de préstamo? Bueno, pues hay dos impuestos. El primero es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Buena noticia, está exento. No hay que pagar ni un duro, ya le preste 10.000 o 100.000. Ni un duro, si es un préstamo y se hace por escrito y seguir las indicaciones que os he dado, más o menos el plazo y demás, está exento. No hay que pagar ni un solo duro. Es una de las pocas operaciones que curiosamente están exentas, y además exentas desde la primera hasta la última peseta, ¿eh? Eso sí, la ley me dice, mire usted, está exento, pero me tiene que presentar el papelito, el contrato que han firmado ustedes en su casa, que tampoco hace falta ir a una notaría a hacerlo, ¿eh? Pero me lo tienen que traer. Con eso quedaría exento. Hacienda tendría ya conocimiento de dónde viene el dinero, a dónde ha ido y cómo lo va a devolver, de tal manera que si el día de mañana quiere revisar la circulación de esta operación, pues lo va a tener en bandeja, porque es que ya va a estar firmado, ¿de acuerdo? Pero no tiene impuestos. Eso sí, es obligatorio presentar esa declaración del impuesto para que todo esto tenga efecto,
Y luego el segundo impuesto, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Buena noticia también. Si no se cobran intereses, realmente el préstamo es gratuito. Luego, si es gratuito, el padre no cobra intereses. Si no cobra intereses, no tiene rendimiento, no tiene renta. Si no tiene renta, no hay que declararlo. Es decir, a mí mi hijo me va a devolver lo que yo le di, pero ninguna ganancia saco yo de eso. Luego, como no he sacado ninguna ganancia, no hay que declarar nada. Si le pongo intereses, sí que tendría que declarar los intereses. ¿Vale? Si al cabo del año pues, mi hijo me ha pagado 200 o 1000 euros de intereses, pues eso lo tengo que poner, pues lo mismo que cada uno de vosotros cuando hacéis vuestra declaración de la renta, lo ponéis en vuestra declaración los rendimientos que os paga un banco, pues por ejemplo por tener un plazo fijo. Es igual, esto, porque en el fondo lo que os pagan a vosotros por tener un plazo fijo viene a ser como si vosotros le estuvierais haciendo un préstamo al banco. Quiero decir, lo que pasa es que esos no llevan otro tipo de formalidades y no tienen nada que ver con este tipo de préstamos de particulares, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis establecido unos intereses, cada año hay que declarar los intereses que se hayan cobrado. Y como os he dicho antes, lo suyo es irlos liquidando año a año, porque la declaración de la renta es anual. Si cobráis todos los intereses al final, se os acumularán muchos. Entonces lo suyo es ir pagándolos poco a poco. Y en el IRPF tampoco está sujeto siempre y cuando dejéis por escrito que no hay intereses. Soy un poco machacón con esto, porque si no Hacienda puede presumir que aunque no se haya acordado intereses, como no lo vamos a poder demostrar, Hacienda los va a presumir. De ahí la importancia de que simplemente para este tipo de operaciones lo suyo es hacerlo por escrito, dejando todas estas condiciones bien claras, y Hacienda es una operación que puede salir, vamos, que sale gratis, o sea que al contrario de la que vamos a hablar después. Entonces simplemente tener un poquito de prevención y vamos, con estos sencillos pasos podéis ayudar a vuestros hijos y dormir tranquilos. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Sí, no os he avisado. Por favor, interrumpidme cuando lo creáis oportuno. No lo aviso al principio, pero si tenéis cualquier pregunta que hacerme, no tenéis más que levantarme la mano. Dime. Sí. Lo que he dicho respecto de hacer la transferencia bancaria cuando el padre da el dinero al hijo, cuando lo presta, es igualmente aplicable a cuando el hijo lo devuelve al padre. Lo suyo es hacerlo por transferencia bancaria. De esa forma quedaría totalmente acreditado que el dinero ha ido a un sitio y ha vuelto a su origen. Es conveniente. Es decir, en metálico no está prohibido, pero yo no puedo ir dando por bueno el consejo de que los pagos se hagan en metálico. Lo primero, porque esos pagos en metálico, la única manera de acreditarlo pues es una firma que el que cobra hace en un papel, pero sinceramente a las alturas del tiempo que está y todo este, sobre todo con el tema de la pandemia y todo esto, pues le ha venido de perlas, no solamente al gobierno de España, sino a todos, en que prácticamente pues hablar hoy de billetes en metálico casi empieza a ser ya un pecado, cuando es dinero que emiten ellos, o sea que lo fabrican ellos, pero realmente tenemos que ser conscientes de que siempre va a levantar sospechas. Entonces la manera más sencilla pues es lo mismo que el padre al hijo le va a prestar el dinero mediante una transferencia bancaria, pues que el hijo devuelva ese préstamo haciendo también transferencia bancaria. En principio no hay ninguna formalidad legal necesaria. Hombre, aconsejar, pues hombre, siempre se puede llegar a firmar un documento en el cual pues el prestamista declara que reconoce que el pago es completo, pero vamos, en principio esa formalidad Hacienda no la pide. Entre padre e hijo, pues podéis firmar un documento, pues mira, respecto al préstamo que hicimos en tal fecha, hoy ha quedado saldado totalmente, ni yo te tengo que reclamar nada a ti ni tú a mí, ¿vale? Ahora vamos al caso contrario, porque claro, ¿qué pasa si el hijo no paga? Claro, porque aquí estamos todos muy de acuerdo en que yo le voy a dar un dinero al hijo, pero luego a lo mejor el hijo no me paga. Pues aquí ya se tornan las cosas complicadas. Hay dos vías. Lo primero,
Si no paga, pero se ofrece a pagar, decir, bueno, lo voy a pagar, pero es que mira, que me pilla mal, podéis acordar siempre una ampliación del plazo para restituir. Se hace igual que un préstamo. Es decir, se puede firmar un documento diciendo, pues mira, donde dijimos el 31 de diciembre de 2027 lo hemos ampliado 2 años más por acuerdo entre las partes. Lo lleváis a Hacienda, punto pelota. ¿De acuerdo? No hay mayor inconveniente. Pero claro, ¿qué pasa si a un hijo ya le ha renovado el préstamo 3 veces? O simplemente de buenas a primeras te dice que no me da la gana de que no me da la gana de pagarte. Bueno, pues no hay más solución que ir al juzgado. Meter a un hijo juzgado pues es una gran complicación. Pero la ley no nos da más que esa herramienta. Me podéis decir, bueno, ¿y por qué no hago un préstamo con una garantía? Que me deje algo en garantía. Lo podéis hacer. Pero hoy no me quiero extender en el tema de las garantías. Garantía puede ser una hipoteca. Decir, oye, mira, yo te doy a ti un préstamo, te doy 100.000 pavos. Muy bien, porque los tengo en el banco, toma. Pero me vas a hacer una hipoteca para que en caso de que no pagues me quedo yo con tu casa, como hacen los bancos. Pero eso incrementa notablemente el coste de toda esta operación y además no es motivo de la charla de hoy, porque me iba a extender muchísimo. Pero que sepáis que se pueden hacer también garantías. Se puede hacer también una prenda, se puede hacer una fianza, en fin. Pero normalmente en los préstamos familiares no suele haber este tipo de cuestiones. Espérate, pues este es el último. Es que se engancha con el siguiente. Tenga que notado. Porque es que en el fondo somos muy buenos y se me ha ocurrido, digo, vamos a ver. Mira, te explico. En principio, todo lo que estoy contando, todo lo que llevo contado hasta el momento es aplicable para los préstamos que se hagan a otra persona física. Me da igual que sea el hijo, que sea el nieto, que sea el abuelo, que sea un amigo, quien sea. Siempre que no opere en el ámbito comercial. Es decir, si ya eres un prestamista oficial, para lo cual tenéis que tener el título de entidad financiera, pues ahí ya hablamos de otro tipo, de otra catalogación. Pues ya son profesionales del crédito. Da igual. Lo que os estoy explicando es perfectamente válido con un ajeno. Incluso en caso de impago, pues a lo mejor menos problemático, porque es más fácil llevar al juzgado a uno que llevar al juzgado a un hijo. Pero bueno, de todas formas que sepáis que esto funciona así, es decir, que si no se paga, la única solución que hay es ejecutarlo judicialmente, punto pelota. Ojo, en la ejecución judicial, a partir de ese momento, es decir, si llega el día 31 de diciembre de 2027 y no me ha devuelto el hijo y yo estoy dispuesto a reclamarlo judicialmente, a partir de ese momento sí que se empiezan a generar otro tipo de... Ahí sí que hay intereses, que es lo que se llaman los intereses moratorios, por mora, por retraso. Esos legalmente se devengan, Pero bueno, no suelo, yo la verdad, no he visto ese problema. Sencillamente porque se llega a la solución que tú has planteado, lamentablemente, ahora hablo de ella. Ese es el problema. Por eso insisto. Claro, tienes que demostrar que acordasteis ese plazo. Pero eso me da lo mismo que sea un padre, que sea un hijo, que sea el Espíritu Santo. El problema es el mismo, demostrarlo. Si yo te doy a ti un dinero ahora mismo y entre tú y yo quedamos que te lo voy a devolver el 30 de julio y luego yo te dije el 30 de... No, te dije el 30 de diciembre. ¿Y cómo? Es decir, la ventaja de escribir un papel significa que se quedan firmados los términos de las cosas. Y no es desconfianza, al contrario. Firmar un papel significa que tanta confianza tengo que lo firmo. Pero se puede hacer un contrato, por ejemplo, que se pretesa que te ponga conocimiento durará tu dinero. Vamos a ver, se puede documentar tarde. Bueno, se puede hacer. Eso ya sería entrar en otro tema, que sería ya demostrar si efectivamente se puede demostrar que la entrega del dinero se hizo en determinada fecha. Bueno, si va por transferencia se puede documentar, haciendo un reconocimiento de deuda, una declaración de ambas partes, que esto ya se hizo en su día, pero no se documentó. Y que desde entonces pues he devuelto, a lo mejor el hijo en el transcurso de 3 años, y le ha dado 10.000 euros, te ha devuelto ya 1.000. Se puede dejar, no hay problema en eso. Problema, pues te lo podría poner Hacienda, pues desde el punto de vista que te podría poner alguna sanción por no haberlo declarado dentro de los 30 días primeros que hay para presentar la declaración. Pero yo sinceramente no he visto nunca a Hacienda poner una multa por eso. Y hemos hecho algunas regularizaciones de este tipo, porque en su día pues no lo sabían. Se hizo de buena fe, porque estas cosas normalmente el problema que se suelen hacer es buena fe, porque como he empezado diciendo que de lo que se trata no es de... Aquí no estamos para ganar dinero, al contrario.
es que venimos a ver cómo podemos ayudar a otras personas. Entonces, normalmente, por la buena fe lleva a cometer, pues, una falta de cuidado a la hora de informarse sobre cómo hacerlo correctamente. Porque, como os digo, encima de nosotros siempre está Hacienda con el ojo mirando de un lado a otro. Se puede documentar posteriormente. No es lo más aconsejable. Podrían poner una sanción, pero se puede documentar. Otra cosa relativa a los préstamos. ¿Qué pasa si se muere el prestamista? ¡Oh! Se ha muerto el padre, ya no tengo que devolver un duro a nadie, ¡Oh, pues no. El préstamo, si se muere padre, le debes el dinero a los herederos. Si bien hay una parte de ese préstamo que habitualmente, no digo siempre, esto no me lo toméis al pie de la letra, pero se compensa. ¿Cómo? Pues muy fácil. Os voy a hacer un pequeño dibujito, soy muy bueno dibujando. Ahora vais a ver. Vamos a ver. Aquí está padre y aquí está el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3 y el hijo 4. Padre da al hijo 4 10.000 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Y le dice, me lo vas a devolver el día 30 de agosto de 2030. Al día siguiente padre se muere. Y claro, el hijo dice, joder, pero vaya negocio que he hecho. Pues no. Realmente pasan a ser acreedores, es decir, prestamistas, los otros 3 hijos, y él también es prestamista, pero como es prestamista y prestatario, su parte se anula. De tal manera que a partir de ese momento, él debe 7.500 euros a los otros 3 hijos. Pero los otros 3 hijos, porque haya muerto padre, no le van a ir a decir, oye, que me pagues. No, yo te lo pagaré cuando yo lo tenía pactado, que era el 30 de diciembre de 2030. Pero a partir de ese momento, los 3 hijos sí que le pueden pedir al que ha recibido el préstamo que le paguen su parte. Que en este caso no tendría que reembolsar 10.000, tendría que reembolsar solamente 7.500. Bueno, si hay intereses, habría que calcularlo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si ese padre y de hecho ese préstamo a partes iguales, se han ido dos. Efectivamente, si el padre se lo da a todos, matemáticamente, porque esto aquí se produce un efecto. Ya no vais a hacer ningún otro trámite. Ninguno, porque ahí en ese caso se produce un efecto que es una forma de pagar las deudas. Una deuda se puede pagar por un mecanismo confusión de derechos. ¿Qué es la confusión? Estoy confuso. La confusión es que en una misma persona, por avatares de la vida como en este, se reúnen la condición de acreedor y de deudor. Es decir, porque el padre haya muerto, estos 3 señores siguen teniendo derecho a cobrar y yo también tengo derecho a cobrar mi parte. Pero ¿cómo me voy a pagar a mí mismo? O sea, yo al mismo tiempo debo y me deben. Con lo cual, cuando se reúne en una sola persona la condición de deudor y acreedor, desaparece, se extingue el crédito. De tal manera que en tu caso, si yo doy 10.000 euros por partes iguales a mis hijos, a partir de ese momento, ninguno de los hijos tendría que devolver nada. ¿Entendido? Dicho de una manera un poco... Porque el tema de la confusión es un poco... Pero vamos... si el hijo es único, se extingue. Claro. Si el hijo es único, se extingue. Pero es que de todas formas, si el hijo es único, es heredero único. O sea, esos 10.000 euros los habría heredado. Bueno, aquí estoy suponiendo... No me voy a liar porque es que ya... Os doy cita... Al año pasado, os doy cita para el año pasado. Porque ahí ya tenemos que meternos en herencias y no es mi tema. Aparte que voy a mirar... Madre mía. Bueno, brevemente y por terminar el tema de los préstamos, que me estoy pasando. El tema de las parejas. El tema de las parejas. He empezado diciéndolos que voy a hacer un préstamo a mis hijos. A mi hijo. Pero mi hijo vive con una pareja. Estén casados o no estén casados. Vive con él. Claro, aquí legalmente yo le puedo dar el dinero a mi hijo y el que me debe devolver el dinero es mi hijo solo. Pero hay que ser un poco tunantes. Vamos a ver. Porque vosotros imaginaos que yo le doy un dinero a mi hijo para que se compre su primera casa y empiecen una vida, y resulta pues, que él da los 30.000 euros que le he dado yo en préstamo, pues resulta que los invierte en comprar una casa y esa casa la pone a nombre de los dos. Si todo se da bien, mi hijo me devolverá los 30.000 euros que yo le he pagado. Pero ¿y si no me los devuelve? ¿Y si mi hijo decide irse a vivir a otro lado?
o por cualquier circunstancia se le adjudica el uso de la vivienda a la pareja. Pues te quedas con una cara, pues dices, bueno, pero que resulta que se ha quedado. Vamos a ver. No sé si necesita más explicación, pero vamos, que a esta persona, a la pareja de mi hijo, yo no le puedo pedir un duro. Y el que financió toda esta operación fui yo. Y a mi hijo no me paga, y yo tampoco cobro. Bueno, por eso hay que tener un poco de cuidado. Esto es simplemente un consejo. Que tenemos que averiguar cuando demos un préstamo, pues hombre, hay que ser un poco cuidadosos, porque tenemos que garantizarnos que vamos a recuperar el dinero. Quizá el de mi hijo me importe menos, pero si se hace una operación, si este dinero va destinado también a que otra persona se pueda llegar a aprovechar de ello, pues lo suyo es poner como prestatarios no solamente a mi hijo, a mi hija, sino también a su pareja. De tal manera que me deban los dos, me deban ese dinero. Esto es simplemente un consejo y no es obligación. Es simplemente un consejo. Hay que ser también un poco, porque claro, luego la vida da muchas vueltas y una persona pues se puede quedar, y bueno, pues, pero que pague yo el piso y resulta que ahí está viviendo una persona. Simplemente un consejo, Eso no lo toméis como nada legal. Y pasamos ya al último punto del préstamo, que es la condonación. Llega el momento en que mi hijo no me paga, pero me apiado de él. Y decido perdonarle lo que me debe. O bien todo, o bien lo que le quede por pagar. Decir, mira, te lo voy a perdonar. Eso se trata fiscalmente como una donación, que es a lo que vamos a pasar ahora, a hablar de las donaciones. Bueno, madre mía, yo creo que el año que viene no me va a llamar Jerónimo. Madre mía, sí. Bueno, vamos a hablar de la donación. Aquí voy a tener que ir acortando, aunque es un tema más largo que el del préstamo. Vamos a ver, ¿qué es una donación? Pues en el común de los mortales, pues es entregar la propiedad de algo a otra persona, para que la use, la disfrute, pero que yo ya le transmito la propiedad o algún otro derecho a esa persona, pero ya de manera indefinida. Es decir, al día siguiente de haber yo donado la casa, el donatario la puede vender perfectamente en una donación pura y simple. Hay donaciones que llevan condiciones, pero no me da tiempo a explicaroslo. Lo habitual entre padres y hijos es que sean donaciones puras y simples, es decir, que no estén sometidas a ninguna condición. Digo, toma, esto para, como dice José Mota, del todo y para siempre. Pues eso. Entonces, yo, por ejemplo, una vivienda, que suele ser la donación más habitual, pues te la dono, no me la tienes que devolver. Puede ser dinero también. De hecho, hay muchísimas donaciones de dinero. Muchas. Más que préstamos, diría. Pero lo importante de este tipo de operaciones es que no solamente tengo yo que tener voluntad de donar, sino que el que lo recibe tiene que aceptar lo que yo le dono. Que mucha gente no se da cuenta de lo importante que es esto. A mí, si alguien que me cae mal o algo que no me hace falta o que no lo necesito, por mucho que me lo regalen, si yo no quiero aceptarlo, no tengo por qué. Quizá está fuera de lugar hablarlo en este ámbito familiar, pero es así. O sea, un hijo se puede negar a recibir una donación del padre, no hay ningún inconveniente. No me ha pasado nunca, pero bueno, que lo sepáis. ¿Qué puedo donar? Bueno, pues puedo donar. Lo que primero se nos viene a la cabeza en el ámbito familiar es donar inmuebles. Es decir, una casa, un piso, una vivienda. Aquí en estos casos, la donación habitualmente se suele hacer, aunque vivan en pareja, solamente al hijo. Solo. ¿Por qué? Pues porque las donaciones de padres a hijos siempre tienen carácter privativo. Puedo donar también la mitad del piso a mi hijo o a mi hija y la otra mitad a mi pareja, pero tributariamente, ahora lo vais a ver, que no salen las cuentas, sale carísimo. Y luego además que tú tienes ánimo de ayudar a tu hijo, quizá tenga menos ánimo de ayudar a tu nuera o a tu yerno. Entonces, vamos, estos son chascarrillos que suelto yo, que no. Pero vamos, que sepáis que los inmuebles suele ser una de las principales. La segunda, por orden de importancia, es la donación de dinero. Muy aconsejable. Si le vais a entregar una cantidad de dinero a vuestro hijo con el fin de que no os lo devuelva, hacer donación. Ahora os diré qué pasos hay que seguir para documentarla. Pero hacer donación.
Otra cosa que se puede donar, que la tenía pensada aquí, pero son otros bienes muebles. Es decir, bueno, bienes muebles que le voy a donar, la cómoda del salón o la mesita de noche. No, me refiero a bienes que no son inmuebles. Por ejemplo, lo más habitual son los coches. Suele haber muchas donaciones de coches y por desconocimiento popular siempre se suelen simular o disfrazar de compraventas. Cuando realmente, si a la hora de hacer la transferencia a mi hijo digo que es una donación, pues yo puedo demostrar matemáticamente que sale más barato que hacerlo por compraventa. ¿Por qué? Pues porque si tú donas a tu hijo un coche que vale 10.000 euros, si lo haces por compraventa, lo primero no te lo va a pagar, con lo cual ya estamos haciendo un contrato que es falso, que es simulado. O sea, estoy simulando como se lo estoy vendiendo, pero realmente no lo voy a cobrar nunca, con lo cual pues puede haber algún problema por parte de Hacienda. Bueno, ¿usted cómo ha pagado el coche? En fin, no suele ser normal, yo no lo he visto nunca, pero podría ser. Pero luego además es que si echamos mano de la calculadora, vamos a imaginar que yo dono a mi hijo un coche que tiene un valor de 10.000 euros, ¿cuánto me cuesta? Pues si lo hago por compraventa tengo que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales a un 6%, 600 pavos de impuesto, para empezar. Mientras que si lo hago por donación, fijaos, aquí tengo hecho un cálculo, por esos mismos 10.000 euros, siendo mi hijo y cumpliendo los requisitos que os voy a decir ahora, pago 39. O sea, la diferencia, siempre que sea el donatario tu hijo. Lo que me has preguntado antes de si esto vale para ajenos, no. Lo que voy a explicar de las donaciones vale solamente para los hijos o nietos. No vale para terceros. Si yo dono el coche pues, a mi hermano, ya tendría que pagar 782. Mucho cuidado, que las donaciones las carga el diablo. Hay que informarse muy bien antes de hacer una donación. Pero en el caso de los coches me llama mucho la atención de que hay un gran desconocimiento. Es verdad que hay una pega, que todo tiene su lado B. Y es que realmente mi hijo tendría que pagar, por donarle el coche de 10.000 euros, tendría que pagar 782 euros. Lo mismo que si se lo hubiera hecho a mi hermano. Pero Hacienda dice, mire usted, siendo su hijo, y si hacen la donación por escritura pública, me paga 39. Claro, ya empezamos a echar cuentas. Vamos a ver. Entre lo que me voy a gastar los 39 pavos, más luego lo que me va a cobrar la notaría, pues si echamos cuentas sigue saliendo rentable. Porque la notaría te puede cobrar más o menos, eso sería la verdad que habría que ver caso por caso, pero vamos, rondaría unos costes alrededor de unos 300 euros aproximadamente. Más 39 sigue siendo más barato que 600. Y además estoy haciendo la operación como se debe. Si yo no lo voy a cobrar, ¿por qué voy a decir que lo estoy vendiendo? Es una cosa importante. Además, en una compra-venta de un coche pues puede haber prisas, porque el comprador es de Valencia, se tiene que... Pero bueno, para hacerlo bien, si tenéis que perder una semana en encargar la escritura de donación, pues tampoco se pierde tanto tiempo. Vamos, que me da lo mismo regalárselo hoy que regalárselo mañana, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplillo que quería poneros acerca de las donaciones. Y ya os he adelantado parte del resto de cosas. Otro medio de donación que hay, la condonación. Es decir, yo también puedo regalar algo renunciando a cobrar lo que me debe. Si yo a un hijo mío le echo un préstamo y renuncio a cobrar lo que, por ejemplo, 10.000 euros y le quedan 5 por pagar o le quedan los 10, pero yo ya no se los quiero cobrar, habría que... Eso se considera como una donación y lo que habría que hacer es otorgar una escritura de condonación de deuda. Pagaría en función de lo que le reste por devolver, lógicamente. Y conlleva también los gastos de la escritura, que es el gran problema de esto. Donde más... Por ejemplo, si mi hijo me debe 10.000 euros y yo se los perdono, pues pagaría lo mismo, 39,10. Pero claro, hay que hacerlo por escritura. Suele ser un gasto que es bastante... Pero es que para la aplicación de la bonificación es obligatorio hacerlo por escritura. O sea, si usted quiere bonificación, me lo hace por escritura la donación. Ya sea de dinero, de un piso, de un coche, o le perdone una deuda. El problema que tenemos aquí es que la ley del impuesto en Castilla-La Mancha, estoy hablando solo de Castilla-La Mancha, ojo, todo esto que os estoy comentando es solo en Castilla-La Mancha, porque en España pues ya sabéis que tenemos una fiscalidad Burger King, es decir, hay 17 personas que cada uno pues pide su impuesto dependiendo de dónde viva, pues así lo va cobrando. Yo estoy hablando en caso de que el donatario resida en Castilla-La Mancha. Mucho cuidado con esto, que si mi hijo resulta que es que ya está empadronado, vive en Madrid, pues hay que ir a Madrid.
donde las reglas son prácticamente las mismas, incluso mejores. Pero puede vivir en Asturias, donde son peores, en fin, en cada sitio hay una cosa. Hoy estoy hablando solo de Castilla-La Mancha, no me lo extendáis a toda España, bien, le voy a donar el inmueble. Ya. Ah, bien, bueno, no me animes, no me digas que hay tiempo de sobra, porque no me digas que hay tiempo de sobra, porque entonces, bueno, vamos a ver, ciñéndome al caso de los inmuebles. Voy a donar un inmueble. ¿Qué le dono? ¿La propiedad entera o habréis oído por ahí también que existe la posibilidad de donarle la nuda propiedad o el usufructo? Sí, puede ser. Es decir, bueno, yo a mi hijo, yo le quiero donar la casa, pero yo sí quiero seguir viviendo en ella hasta que me muera, que no me eche. Porque claro, si le dono la casa, pues al día siguiente puede llegar y decir, no, pues tú fuera de aquí. Podríamos donarle solo la nuda propiedad, en cuyo caso mi hijo sería propietario pleno el día que yo me muera, pero mientras tanto el único que pueda usar y disfrutar, ojo, la palabra disfrutar no significa pasárselo bien, mucha gente dice, no, es que está el uso y disfrute. No, el uso y disfrute, vamos a ver, disfrute no quiere decir, pero lo uso y me lo paso bien, no, es el sacarle fruto, el sacarle renta, es decir, que los usufructuarios, en este caso, si se lo reservan los padres, serían los únicos que podrían, por ejemplo, alquilar la casa, ¿entendido? Es sacarle renta. Entonces, hay algunos casos, no muchos, pero hay casos en los cuales, pues digo, bueno, pues en vez de donar, claro, lo que pasa es que eso tiene una utilidad muy limitada y una fiscalidad que tampoco es muy ventajosa. Se suele hacer en algún caso, pero lo normal es que para esos casos, pues hombre, pues para eso están los testamentos y las herencias, que suele salir mucho más barato que hacer una donación y realmente tampoco hay prisas. O sea que se puede hacer, no es una operación, en algunos casos es ventajoso, pero muy pocos. Yo la verdad solamente os lo menciono para que sepáis que la donación se la puede hacer plena o limitada. Y bueno, pues mira, solamente te dono la nuda propiedad o el usufructo. Lo que pasa es que donar un usufructo vitalicio a un hijo es una cosa un poco rara, porque el padre por ley de vida se va a morir antes, entonces no suele ser algo muy normal el verlo. Bueno, no me voy por eso pericueto, que sepáis que los inmuebles podéis hacerlo o bien la plena propiedad o limitada, ¿vale? Forma. Bien, lo mismo que cuando decían los préstamos. ¿Cómo hago todo esto? ¿Qué papeles hacen falta? Muy fácil, muy fácil. En caso, cuando estemos hablando de donación, la ley me dice que para el caso de los inmuebles siempre hay que hacerlo por escritura pública. Siempre. O sea, si yo dono una vivienda a mi hijo, una finca, un local, una cochera, por escritura pública. El resto de los casos se puede hacer mediante documento privado. Pero, si queréis gozar de las bonificaciones que nos aprueba la normativa, me dice, no, si usted quiere bonificación, me lo hace por escritura pública. De lo contrario, paga la cuota normal. Por ejemplo, le dono a mi hijo 10.000 euros, ¿vale? No quiero pagar a la notaría. Pago 782 de impuestos. Le dono a mi hijo 30.000 pavos. No quiero hacer escritura. Pues paga usted 2.652. Sí, eso es así. Le voy a donar a mi hijo, tengo fondos. Voy a donar a mi hijo 100.000 euros. O cualquier cosa que valga 100.000 euros. Puede ser un coche, a lo mejor tengo un Ferrari. Bueno, pues en ese caso, el hijo, que es quien tiene que pagar el impuesto de donaciones, es quien recibe la donación. Bueno, pues tu hijo, de esos 100.000 euros, ya puede ir descontando 12.415. ¿Vale? Son 200.000 lo que dono. En ese caso, descuéntale para pagar Hacienda 31.640. Y el último ejemplo que he sacado, 300.000. Vale, en ese caso, prepara Hacienda 55.466. No, vamos a ver, eso va para cada caso concreto. Este impuesto realmente es caro y hay que pensárselo mucho antes de hacer donaciones en vida. Hay que hacer números. Los números que os estoy dando es sin hacer escritura, es decir, sin aplicar bonificación a los hijos. Ahora os voy a decir lo que vais a pagar si lo hacéis con escritura. El de los 10.000, en vez de 782, pues va a pagar 39. Claro, tiene una bonificación, la Junta de Castilla-La Mancha, que hablo de las bonificaciones que en Castilla-La Mancha, establece las siguientes bonificaciones siempre y cuando se haga por escritura
la donación, ya sea de dinero, de un coche, de una flauta o de lo que queráis, ¿vale? Claro, hay que pagarlo, claro. Vamos a ver, los 300, si son algo que valga 10.000, si ya son 300.000 ya te va a cobrar más la notaria, hay que pedir presupuesto, ¿eh? Bueno, la bonificación que hay por parentesco es la siguiente. Los primeros 120.000 euros tienen una bonificación del 95%. Los siguientes de 120.000 a 240.000 del 90%, y si supera 240.000 el 85% de bonificación. Realmente tiene unas bonificaciones muy grandes, pero siempre que se hagan por escritura. Mira, voy a poner el ejemplo con las cifras que os he dado antes, que yo creo que os habéis asustado un poco. Mira, empiezo por, no voy a dar todas, voy a dar la más pequeña y la más grande. La de 10.000 os había dicho que si no lo hacéis por escritura pagáis 782, haciéndolo por escritura pagáis 39. La de 300.000, si lo hacéis sin escritura pagáis 55.400, si lo hacéis con escritura pagáis 8.300. ¿Entendido? O sea, la diferencia es importante. Por eso, cuando se hacen donaciones, lo suyo es dejarlo por escritura pública. Es así. Es una carga que nos impone el gobierno para disfrutar de esta bonificación. Dime. Sí. Vamos a ver. Bueno, en principio, si no tenéis nada hecho, es que ahí salimos del tema de lo que son las donaciones puras y los préstamos. No, eso realmente es otra figura, de la cual a lo mejor me la voy a anotar para hablar el año que viene, que es el pago por tercero. Es decir, yo puedo perfectamente pagarle, pues yo qué sé, no invitarle, sino pagarle la cerveza a mi hermano y luego decirle a mi hermano que me la devuelva. ¿Me explico? Pero el pago por tercero, hombre, se podría interpretar también que es una especie de donación, pero realmente defender que es donación yo lo veo un poco complejo. Yo entraría dentro del campo de pago por tercero. Entonces no le daría eso quizá una... Porque realmente tú cuando pagas algo que le corresponde pagar a otro, tú desde ese mismo momento te pones en el lugar del acreedor. Es decir, bueno, esto lo he pagado yo, pero yo te lo puedo exigir. Otra cosa es que se lo exijas o no. Pero no tiene nada que ver con la donación. Tiene parecido, pero aquí en estas cosas hay unos flecos muy delicados, ¿eh? Sí. Bien. Vamos a ver, pero siempre que pongas un plazo de devolución adecuado. Pero tienes que poner un plazo que sea razonable. Y que te mueras antes de que venza, claro. ¿Lo puedes prorrogar? ¿Lo puedes prorrogar? Sí. Es una opción. Siempre y cuando Hacienda no estipule que bueno, que... Porque es que, claro, tú date cuenta que el fraude de ley consiste precisamente en que una persona se aprovecha de la literalidad de las normas para darle la vuelta al calcetín y hacer otra operación. Hombre, para eso yo te voy a decir una cosa. Los funcionarios de Hacienda son personas muy competentes. Y lo mismo que le pueden dar la vuelta al calcetín, o sea, lo mismo que te pueden cobrar una cantidad le pueden dar la vuelta al calcetín. No digo, es un caso para estudiar. No digo que no se pueda hacer, que no haya un razonamiento. Pero, evidentemente, hombre, tú si me lo cuentas con esa finalidad, pues, hombre, yo te tengo que advertir de que puede haber riesgo, ¿eh? Formalmente, vamos a ver, formalmente no habría problema. Formalmente no habría problema. Pero yo la verdad, si le vais a hacer una donación, yo os tengo que contar que lo suyo es hacer lo suyo. Porque si Hacienda llega a interpretar que realmente esa operación, la realidad económica de esa operación es una donación, porque tu finalidad es prorrogarlo hasta después de tu fallecimiento, es bastante difícil de comprobar, no lo dudo. Pero si Hacienda logra demostrar eso, tendría que demostrarlo, estaríamos ante una operación fraudulenta que ocasionaría que te pudieran llegar a exigir el impuesto de donaciones que no has pagado. Pero claro, ya no lo habrías hecho con escritura, con lo cual ya no tendrías bonificación. O sea que habría que pensar muchas veces si merece la pena
correr un riesgo o hacerlo bien y pagar. Te está dando un 95% de bonificación, es importante. Sí, sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas. Es así. Lo deja en testamento y ya está. Hombre, lo que pasa es que con los testamentos una persona recibe lo que el muerto dejara. A lo mejor el muerto cuando se muere pues se lo ha gastado todo en gambas. Quiero decir. Claro. Muchas veces el dinero le hace falta ahora, ¿no? Entonces, claro, son decisiones. Sí, como ves el tema no es sencillo, y eso que lo voy haciendo muy rápido porque aquí hay muchos puntos y muchas comas que tratar, ¿eh? Sí, la donación de un piso, muy fácil. Antes teníamos una gran dificultad para poner el valor, que será lo que tú me preguntas. ¿Cuánto vale mi piso? Bueno, afortunadamente Hacienda ha establecido por lo menos una seguridad. Puedes estar de acuerdo con él, con los valores que te den o no, pero a través de la sede electrónica del catastro puedes obtener gratuitamente el valor de referencia de cada inmueble. Con lo cual ya sabes como mínimo por cuánto te lo va a valorar Hacienda. Otra cosa es que tú en la notaría digas, bueno, cuando vayas a hacer la escritura de donación lo valores por más importe, pero no por menos. Mira, el valor de su vivienda, además te piden la referencia catastral, es para este año. El año que viene será otro. Y te dan además un certificado. La verdad es que ahí hemos ganado porque hace años, cuando uno se enfrentaba a la hora de hacer este tipo de operaciones, pues siempre tenían la intranquilidad de decir, bueno, habré declarado el valor que luego me va a decir Hacienda. Bueno, pues con ese sistema, para las viviendas no hay problema. Problema con la finca, con muchas fincas no vienen valoradas, y locales, cocheras y todo eso no vienen valoradas. Para las que no vengan valoradas, Hacienda te da otra oportunidad, y es pedirle el valor a ella individualmente, pagando una tasa. Es curioso el tema, es decir, si se pone usted a valorar todos los inmuebles que hay en España, que los tiene ya valorados, ¿por qué tengo que pagar si no es una vivienda? Pues sí, tienes que pedirla. Se puede pedir y te dan un valor. Depende, vamos a ver, el valor, yo no vengo viendo que los valores sean excesivos. Hay casos en los que se valora erróneamente una vivienda, pues porque la gente, usted y yo, cuando pagamos el recibo de contribución todos los años, con la castaña de información que nos dan, porque cuando viene el recibo, ¿qué te dicen? Que tiene usted que pagar 400 euros, punto. Bueno, ¿qué valor catastral tengo? Quiero ver los datos de mi vivienda, porque a lo mejor me están metiendo más metros de los que tengo, o más plantas, o me están poniendo que tengo una vivienda de lujo cuando realmente la vivienda que tengo no tiene tanto valor. El valor catastral no es al que me estoy refiriendo, es otro que se llama el valor de referencia. Lo que pasa es que ese valor de referencia se basa en los datos catastrales. Entonces, si los datos catastrales están mal, el valor lógicamente está mal y habría que rectificarlo. Vamos a ver, mejor hay casos y casos. O sea, a lo mejor aquí estamos hablando de cómo ayudar a los hijos. Normalmente la ayuda a los hijos pues tiene que ser inmediata, Entonces, si os veis en esa... Si no hay prisas, testamento. Mira, un testamento es... En las notarías un testamento es como el café en los bares. Es lo más barato. O sea, si algún día vas a un bar y lo que quieres realmente no es tomarte un café, sino hacer otra cosa, pides un café, por lo menos para cubrir la apariencia, ¿no? Eso es muy complicado de demostrar, porque para demostrar que esos valores están por encima del valor de mercado, que se supone que es el tope que tienen los inmuebles, lo tienes que demostrar aportando tasaciones periciales, iniciando un procedimiento especial que hay de valoración para todo eso. No es algo sencillo. Habitualmente el valor catastral se supone, y en teoría se supone que es así, sería aproximadamente el 5, porque le aplican un coeficiente que llaman ellos, bueno, sus cuentas las hacen internamente, no me voy a extender, pero se supone que es el 50% del valor catastral, se supone, pero yo realmente, salvo que haya un error tremendo en la descripción de la finca, en el catastro, yo no me encuentro con casos en los que el valor catastral sea superior al de mercado, es posible, no lo discuto, pero en la mayoría de las ocasiones es porque está mal calculado o porque los datos que figuran son erróneos. Sí, bueno, el catastro no es de los sitios más sencillos, pero se pueden tramitar. O sea, eso no sería un gran problema en cuanto a valores. De tal manera que lo que me has preguntado, sí, efectivamente, cuando hagas una donación de dinero no hay problema con el valor, porque ya lo sabes. Porque 10.000 euros son 10.000 euros.
no valen otra cosa. Es conveniente, por lo último, que os voy a comentar ya rápidamente. Os vengo hablando del impuesto de donaciones, que sería uno de los que tendréis que pagar, que lo tiene que pagar el donatario, el que recibe. Bien, requisitos para aplicar la deducción: por escritura. Segundo requisito para aplicar esa bonificación: usted no me lo venda en 5 años, Usted no me lo venda en 5 años. Si me lo vende antes de 5 años, me paga lo que se ha descontado, con intereses. Es decir, que cuando se hace una donación, se tiene que tener muy claro de que el hijo no lo va a vender. Porque de lo contrario, lo vendo yo y le doy el dinero. ¿Por qué el dinero no lo tienes que tener 5 años? ¿Me estoy explicando? Mucha gente me dice, bueno, es que voy a donar este solar a mi hijo. Digo, pero tu hijo va a construir allí, va a vivir allí. No, es que lo va a vender. Pues véndelo tú y el dinero se lo das a tu hijo. Sale mucho más económico. Mucho más económico. Porque de lo contrario a tu hijo le van a hacer devolver la bonificación. Si realmente lo que le estás donando es el dinero no está sometido al plazo de 5 años. Pero el resto de bienes sí. Que es la segunda condición para aplicar la bonificación del impuesto. ¿De acuerdo? No sé si me estoy siguiendo porque esto es una locura. Bueno, voy a saltarme algunas cosas y vamos a ir al punto de la donación más importante, que es lo que lo diferencia realmente de la herencia en cuanto a la tributación: el IRPF. Os he dicho que el hijo pagaría por donaciones, ¿vale? Ahí, con una bonificación, no sería mucho, la verdad, pero tendría que pagar. Por sucesiones también tendría que pagar. Es cierto que por sucesiones el impuesto sobre sucesiones paga menos, porque hay otras bonificaciones, otras reducciones. Pero lo más importante es el donatario, o sea, el donante. Joder, me disculpo por la expresión que ha quedado grabada para los anales. Vamos a ver, si encima que estoy regalando yo mi casa a mi hijo, que no voy a cobrar un duro, que además seguramente ese impuesto de donaciones que tiene que pagar él al final lo termine pagando yo. Bueno, pues Hacienda, cuando vaya a presentar la declaración de la renta del año siguiente, me va a decir, que usted ha donado. Muy bien, tracatrá, como dice Chicote. Usted me declara la ganancia patrimonial que ha obtenido y me paga por ella. Esto que os estoy contando suele ser una pasta, no me voy a entretener en cómo se calcula, pero es lo más importante y lo que lo diferencia de hacerlo por herencias, por sucesiones. Porque en las sucesiones al muerto no se le pide plusvalía. Es lo que se llama así, tributariamente. O sea, incluso hay resoluciones de Dirección General de Tributos donde hablan de la plusvalía del muerto. La plusvalía del muerto, una persona que ha fallecido no le puede cobrar por la ganancia. ¿Me explico? Bueno, y ves a cobrársela. Esa es otra. Pero bueno, eso es lo más importante. Tened en cuenta que cuando donáis, el que adquiere paga impuestos de donaciones, que tiene unas bonificaciones, pero el que cede tiene que pagar, siempre y cuando no sea dinero lo que se done. ¿Por qué? Pues porque a una casa, a una vivienda, a un local, siempre se le saca plusvalía fiscal. La plusvalía fiscal se calcula entre el valor que tenía cuando yo la compré y el valor que tiene cuando yo lo dono. Hay una diferencia y sobre esa diferencia se aplica un porcentaje, que puede llegar a ser de hasta el 25%, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal. O sea que es una cantidad importante de la ganancia. Pero si lo que doy es dinero, vamos a ver, si yo... ¿Cuánto le costó a usted los 10.000 euros? 10.000 euros. ¿Por cuánto lo ha donado? Por 10.000, más o menos cero, pues ya está. Y se multiplica por 0 y multiplícate por 0, como dice Bart Simpson. Bueno, en definitiva, que la donación de dinero sí que es una operación relativamente ventajosa, documentarla y hacerla, porque no pagas impuestos sobre la renta. Pero ojo con el resto, excepto que lo que vayas a donar sea tu vivienda habitual. Es decir, la vivienda habitual del padre o de la madre, aquella en la que haya residido en los 3 últimos años, si se la dona a sus hijos, está exento de tributar en el impuesto sobre la renta. Hay otros casos también, pero este es el más importante. No. La vivienda en la que puedas acreditar que has vivido en los 3 últimos años. Es decir, que si quieres donar a tu hijo el piso en Santa Pola, te vas a vivir allí 3 años, te cambia de domicilio, te cambia los pagos de la luz, el médico,
demuestras que estás allí viviendo y al cabo de 3 años se lo donas. Pero mientras tanto, tienes que demostrar que lo que estás donando ha constituido tu vivienda habitual durante los últimos 3 años. ¿De acuerdo? Yo creo que ya os habéis perdido de todo, pero bueno, es increíble. Bueno, y vamos a ver, bueno, el IRPF, ya os he comentado lo que hay de tributación. Este es el problema por el que mucha gente dice, mira, casi lo dejo para el testamento, que por lo menos me ahorro este impuesto. Luego hay otras bonificaciones para empresas, pero no me voy a liar. Me voy a liar ya con la recta final. Dime. Si sale negativo, no hay que pagar. A Hacienda le tienes que justificar el valor que tenía cuando tú la compraste, cuando entró en tu patrimonio, y el valor que tiene ahora. El valor que tiene ahora te lo va a dar como mínimo el catastro. Te va a dar, mire usted, como mínimo usted me declara el valor de referencia, que es el que doy ahora. O si no tiene valor de referencia, había que pedir una valoración a Hacienda individual. Si son mejoras que impliquen, vamos a ver, ahí nos estamos metiendo un poco en un... No todo lo que yo invierto en mi vivienda se considera obra de mejora o ampliación. Hay unos casos muy determinados que se consideran como aumentos por mejora o ampliación. Por ejemplo, si yo cambio la cocina, eso no es una mejora para ti, pero realmente no es una ampliación de la vivienda. Normalmente, no me voy a meter en los casos, pero que se os quede que esas obras por lo menos tienen que suponer un aumento de la superficie habitable, lo cual en un piso es bastante complicado. Entonces, el hecho de que le cambien los suelos, eso Hacienda dice, bueno, pues esto no lo considera fiscalmente como mejora. Y el valor de adquisición es el que tengas tú documentado en tu escritura de compra. Ahora, eso sí, se me han dado muchos casos en los cuales hay minusvalía fiscal, es decir, he perdido dinero. ¿Por qué? Pues porque yo fui de los que compré cuando los pisos estaban más caros. Yo lo compré, por ejemplo, en el año 2007, me costó el piso 100.000 pavos y ahora mismo, pues fíjate, hasta Hacienda me dice que vale 40. Entonces he perdido dinero, no hay que pagar ese impuesto. Por eso os digo que siempre que tengáis planteado hacer algún tipo de operación de esta, es conveniente que os informéis, porque reglas generales no puedo dar. Hay casos en los cuales pues salen pérdidas, como lo que tú has apuntado, posible. Oye, pues que el piso que tenga ahora valga menos que cuando yo lo compré y lo pueda demostrar, fenomenal. No pagáis impuestos de donaciones, sí, pero el de la renta saldría una pérdida fiscal. Bien. El último impuesto es el de la plusvalía municipal. O sea, por la plusvalía se pagan a dos: a la agencia tributaria por medio del IRPF y luego además al ayuntamiento por el denominado impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía. Pues ese impuesto lo tiene que pagar el donatario. Al final lo paga el padre, pero bueno, el donatario, el que recibe. Y ese impuesto, se calcula, hay dos medios para calcularlo. Si se puede acreditar que se ha tenido pérdida, es decir, que yo lo adquirí por un valor superior al que tiene actualmente, no habría que pagar nada, pero suelen ser los menos. Con lo cual se aplica un sistema de tablas en el que no me voy a meter, pero vamos, que creo que muchos de vosotros habréis tenido que pagar plusvalía municipal en algún momento porque hayáis recibido una herencia, porque hayáis vendido un piso o cualquier otra circunstancia, y podéis imaginar más o menos que, pues hombre, pues es un impuesto que, bueno, como todos, no resulta muy agradable de pagar. No, bueno, para acreditar el valor de compra, es que en un escritura de hipoteca lo que se acredita es el valor, el dinero que te ha dado el banco para que tú lo compres, tiene que ser la escritura de compra. La escritura de compra, porque a mí el banco, pues yo le puedo haber dicho al banco, oye, mira, me vas a dar un préstamo para comprar la casa, ya le paso un coche, un frigorífico, pinto la azotea, ¿entiendes? Tiene que ser el valor de la casa, de compra, de adquisición, ¿vale? Lo has podido recibir por herencia, entonces ¿cómo es el valor? Joder, a mí es que no me costó un duro, sí, el valor por el que se tributó cuando recibiste la herencia por el impuesto sobre sucesiones. Los papeles del impuesto sobre sucesiones no los tiréis nunca. Eso en algún momento puede resultar de muchísima utilidad y ahorrar un dinero, porque es posible que a lo mejor se declarasen por un valor superior. Bien, solamente, y con esto termino, aunque he recortado algo, una advertencia, que esto lo suelen pasar por alto muchísima gente y me da verdadera pena. Cuando hago una donación,
de un piso, de una vivienda, y hay que pagar impuestos sobre la renta, el que dona, que tiene gracia, después de no cobrar encima tiene que pagar impuestos, pero bueno, esas son las normas fiscales. Puede tener una triste repercusión en la pensión. Mucho cuidado. Si el padre o la madre, los donantes, están percibiendo una pensión con complemento a mínimos, es decir, que su pensión realmente está por debajo de la mínima, sabéis que el gobierno os paga un complemento para llegar a la pensión mínima. Ese complemento lo van a pagar siempre y cuando no tengáis rentas por el resto de conceptos superiores a una cuantía, que ahora mismo de memoria creo que estaba alrededor de los 8.000 euros. Si por casualidad donáis a vuestro hijo o a cualquier otra persona, aunque otra persona os sale por un riñón, pero si hacéis una donación de un inmueble y sacáis una plusvalía superior a lo que se marca por mínimos, tenéis que devolver lo que hayáis cobrado por complemento a mínimos. Esto lamentablemente lo he visto muchísimas veces. No, del año en que se produce la ganancia, ¿vale? Importante, me da mucha pena cuando he tenido que llevar casos de estos, pero la verdad es que incluso los tribunales se muestran, no sé, de una manera inflexible. La verdad es que la normativa viene clara, que son todas las rentas, incluidas las ganancias patrimoniales, aunque sean debidas a donación, que es una cosa que no entiendo. Pero esta suele ser una... Además es que te enteras 2 años después de haber hecho la donación y suele hacer muy poca gracia, como podéis comprobar. Y en fin, no quiero pasaros más detalles, pues yo creo que ya me pasa de hora. Ya habría que ir cortando. Dime. Sí. No, vamos a ver. Legalmente te deberías de devolver lo que has cobrado por complemento a mínimos en el ejercicio en el que has hecho la donación. Se supone que en el ejercicio siguiente lo podrías recuperar. Hay algunas veces que se olvida y hay que pedirlo, pero no es para siempre. Pero sí que tendrías que devolver el complemento a mínimos del año en el que se haga la operación. Por eso, si por narices tenéis que hacer alguna donación y tenéis varios hijos, hacedlas todas el mismo año si estáis comprando complemento a mínimos. Y tened en cuenta que la Seguridad Social os va a pedir la devolución de ese complemento a mínimos. Suele ser muy desagradable, de verdad, porque yo lo he visto en varias personas y además es que es una cosa de la que nadie se acuerda hasta que no le pasa. Entonces, como hoy se trataba de contar experiencias, dime. No, yo no tengo ninguna prisa, son los demás, Yo me... Mi padre se muere. Sí. Mi padre se muere. Mis hermanos vivimos la parte de herencia de mi madre, pero queremos dejárselo a mi madre. Es decir, nosotros no queremos ese dinero porque realmente era de los dos, pero nosotros somos los herederos, nos recibimos y nosotros tenemos que dar la cuenta a mi madre. Eso entiendo que se trata de una donación. Vamos a ver, realmente te lo estoy diciendo con letra muy gruesa, porque había que leerse bien el testamento y todas las condiciones, pero en principio, efectivamente, ahí de lo que se trataría es que tu madre va a tener un exceso de adjudicación, es decir, va a cobrar más de lo que por testamento le corresponde. Eso lleva un régimen tributario, porque hay varios, están los excesos de adjudicación, es decir, por un reparto de herencia yo cobro más de lo que me pertenece de mi parte. Y hay dos maneras de tributarlo, Es un poco complejo y disculpa, pero es que me voy a ir. Fiscalmente es que depende, porque si son exceso de adjudicación declarados, hay que pagar impuestos sobre transmisiones patrimoniales, porque se considera casi como una compraventa. Tú imagínate que en vez de dinero fuera una casa, y pagar a ella a los demás, si no se trataría como donación. Sí. No, ya la propia escritura de adjudicación de herencia ya vale como documento de adjudicación. Sí, pero se lo estás dando ya en una escritura, en la escritura de adjudicación. ¿Me explico? Ah, no. No, yo recibo el dinero, ¿vale? Y ahora se lo quieres dar. Pues haz escritura de donación. Porque si no, no te aplican bonificación. A padres e hijos a padres es lo mismo. Tanto monta tanto. Dime. Vamos a ver, en el caso mío, tengo el testamento hecho para mi mujer y para mí. Si yo fallezco, se queda el 100% de ella. Y si ella fallece, igual yo. En este caso, si fallecemos los dos, tenemos dado para cada hijo el 50%. ¿Qué pagarían en ese caso
No te puedo contestar a eso. Lo primero porque me resulta muy raro eso del 100%. Supongo yo que lo que tendréis pactado lo que tendréis reflejo en el testamento será que el usufructo universal se quede del uno para el otro, que tus hijos no puedan disponer de nada mientras vivas, etcétera, etcétera. Yo realmente, en ese caso, lo normal hoy en día que veo en los impuestos sobre sucesiones es que, a no ser que la herencia sea muy alta, no habría que pagar nada. Porque tiene muchísimas bonificaciones. Ya os digo que tendría que haber un patrimonio alto para hacerlo. Y aún así, también se le aplican bonificaciones a partir de determinado momento. Eso lo traté el año pasado, tenía que haber venido. Pero vamos, que en principio, por lo que me estás diciendo, todo depende de lo que valga lo que dejas el día que vayas a fallecer. Si es mucho, sí que se pagará. Si es poco, si es normal, os digo que el impuesto sobre sucesiones tiene unas bonificaciones muy altas. Es muy raro que salga a pagar, pero no te puedo dar una respuesta. Es que, para darte respuesta de eso es coger un lapicero, unos números y ponerse a hacer números. Si no, no te puedo decir, ¿te sale a pagar 200.000 euros? No, no lo sé. Tengo que hacerte cuenta. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, pues otro año más que me voy a llevar la bronca. Madre mía. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya servido de algo. Si en un caso algún tema ya más particular, pues en la gestoría Sánchez de la Blanca les atenderán encantados, con mucho gusto. Y bueno, pues daros las gracias de verdad por esta magnífica charla, que yo creo que lo hemos entendido todo. Es una cosa magistral, no, pero con palabras que yo creo que lo hemos entendido todo. Como lo habéis querido hacer desinteresadamente, desde la Asociación de Vecinos queremos tener un detalle con vosotros y bueno, pues...